Hola a todos y todas, bienvenidos a este curso en donde trataremos temas como desarrollo humano, seguridad humana y su relación con los derechos humanos. Ya hemos tenido oportunidad de presentarnos en otro pequeño video. A mí me va a dar muchísimo gusto que podamos compartirnos de esta forma asincrónica para poder trabajar estos grandes temas, sobre todo en el contexto que estamos viviendo de la pandemia. Sin duda, el COVID-19 nos implica una mayor profundidad en nuestra reflexión y tenemos un instrumento muy importante que son estos cursos. Los felicito por estar precisamente tratando de formarse, de que podamos compartir en momentos donde la reflexión y la acción pues va a ser clave para lo que venga en el futuro, ¿no? Los tres temas finalmente o básicamente la conjunción de estos temas son vitales para precisamente el quehacer que seguramente ustedes realizan en todos sus países y con un énfasis en lo específico, que es pues el pensamiento latinoamericano, que es una forma y también una alternativa actual a lo que estamos viviendo pues en este mundo global y precisamente con estos retos. Entonces me va a dar mucho gusto que podamos compartir. El día de hoy, en esta sesión, trabajaremos el tema de los derechos humanos y su vinculación con el desarrollo humano, que regularmente escuchamos más hablar de los derechos humanos y menos del desarrollo humano, y entonces será muy importante encontrar sus coincidencias, conocer sus principales elementos, por lo menos en esta ocasión de una forma panorámica, y ustedes lo irán desarrollando a través de las situaciones de aprendizaje que les han encargado en la plataforma y que me va a dar mucho gusto que podamos interactuar a través de ellas, ¿no? Vamos a iniciar una presentación que les preparé, donde vamos a ir dialogando precisamente este tema. Muy bien, los derechos humanos y su relación con el desarrollo humano. Encontramos tres coincidencias, por supuesto que hay muchísimas más, pero sin duda la principal que tenemos y una que les propongo es que comencemos a ver, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, incluso en este caso del desarrollo humano, lo comencemos a observar desde el punto de los faltantes. Regularmente la forma como conceptualizamos estos grandes conceptos, estas grandes herramientas, lo hacemos desde la parte positiva, tratando de describirlos, tratando de conceptualizarlos y de fundamentarlos. Una forma de ellos es ver los faltantes porque finalmente es lo que nos permite irlos complementando. Por eso en el primer elemento tenemos algunas realidades negativas para superar, como diría Ignacio Yacuría, este gran pensador que fue rector de la Universidad de Centroamérica, en donde tenemos actualmente algunos desafíos y muy recientes, el caso del racismo, con el caso de George Floyd, que exhibió toda esta parte de lo estructural que tenemos de deficiencias, tanto en la forma como se operan los cuerpos policíacos, como en la forma en cómo los estados perciben esto, y la forma también de cómo la economía le ha hecho falta de superar esta parte, ¿no? Tenemos aspectos de xenofobia, tenemos aspectos de violencia de género. Sin duda, esta etapa del confinamiento en el COVID ha generado diversos desafíos a los derechos humanos de las mujeres, y finalmente la cuestión de la violencia es toda una agenda pendiente que nos tiene que permitir precisamente adoptar otras formas, otras medidas e incluso ampliarlas. De hecho, una petición de mi parte durante este curso es que precisamente vean estos temas con la perspectiva de grupos, con esta parte de interseccionalidad, es decir, de todos y todas los perfiles con los que ustedes trabajan, ya que los conceptos tienden a neutralizarse y verlo a través de los grupos da una riqueza muy importante. Y por último, la discriminación, no solo como un concepto, sino también como una herramienta que nos permite llegar a una igualdad sustantiva, a una igualdad en donde la diversidad, en realidad, como es la base del fundamento de la igualdad, pues permee y se garantice. La segunda coincidencia que hay entre ambos conceptos es precisamente la dignidad y las libertades humanas. Y lo digo también en el aspecto en plural de las libertades, porque nos iremos dando cuenta que tanto la propuesta del desarrollo humano como la propuesta de la seguridad humana implican el ver no una libertad, que regularmente tenemos la idea solamente de la libertad de expresión y nuestra libertad de tránsito y algunas otras que se redirigen a nuestra vida cotidiana, sino verlo en plural, en cuestión de libertades y también en todo un componente en donde podamos ir construyendo precisamente estas opciones y estas capacidades. El tercer elemento de coincidencia que yo les propongo es precisamente ver estos dos conceptos como un espacio
en donde las luchas y las resistencias de nuestros pueblos en nuestro continente y también en el mundo, pero con mucho énfasis en lo que vivimos en este continente americano, vamos observando cómo han logrado avances tanto en lo jurídico como en la parte organizativa y también las expresiones de cómo las vemos reflejadas en lo cotidiano, ¿sí? Acciones desde una identidad religiosa o incluso aspectos culturales, en donde finalmente esta amalgama es lo que permite precisamente que podamos sentar este tipo de conceptos y este tipo de herramientas para lo que ustedes ya realizan dentro de sus comunidades o en el espacio donde se desempeñan. Tenemos entonces dos ámbitos muy importantes: la cuestión de los derechos humanos y del desarrollo humano. Aquí lo importante es que podamos comenzar a mirarlos como una herramienta única, la del desarrollo humano como un contexto adicional, una capa adicional en donde tienen que permear la cuestión de los derechos humanos. Cada una de ellas tiene características diferentes. Aquí hay algunas que quisiera nada más rápidamente como señalarles. En el caso de los derechos humanos hay que verlo como más una herramienta que permite precisamente reclamar esta parte de medidas sociales para hacer visibles, hacer líquidos los derechos, ¿sí? En el caso del desarrollo humano, estamos hablando de la identificación de capacidades humanas, de oportunidades y de una idea concentradora en donde se pueda vivir una vida de respeto y de valor, como lo dice aquí la imagen, ¿sí? Y en estas oportunidades, obviamente, trabajarlo a través de planificaciones, de proyectos, de propuestas, de tal manera que los derechos humanos pueden ser una herramienta en donde esto precisamente tenga que estarse garantizando expresamente en marcos jurídicos, pero también haciéndolo visible a través de procedimientos, de trámites judiciales, en donde obviamente pueda verse reflejado la garantía y la protección de los derechos. Hay tres elementos principales más. También los derechos humanos nos permite identificar lo que es disponible y lo que es indisponible. Los derechos humanos finalmente son las libertades de aquellos grupos sociales que están en mayor situación de vulnerabilidad y que ante ello tiene que haber una parte fundamental en donde sus derechos tienen que ser privilegiados. Entonces, hay que ver el desarrollo humano como un entorno propicio, programático para un quehacer, y los derechos humanos como herramientas para poder llevar estas capacidades a través de medidas sociales y de otras herramientas, llevarlas a la garantía. Los aportes de los derechos humanos. Aquí tenemos algunas ideas en general de lo que podemos identificar en lo específico de los derechos humanos. Uno, nos ofrece la parte del respeto, protección y cumplimiento. Nada más, aquí habría que hacer una acotación. En la parte del respeto no solo implica obligaciones para los actores de no hacer, es decir, solamente de respetar y de mirar de que las cosas se lleven a cabo, sino al contrario, si estamos hablando de capacidades y de oportunidades, implica una obligación de hacer, implica la construcción de medidas administrativas, de presupuestos, de un quehacer público que genere este entorno de cumplimiento. Tenemos toda la parte que ya explicábamos en la diapositiva pasada, relacionada con los instrumentos e instituciones jurídicas. Su desarrollo no solo es un discurso, sino finalmente se ha construido en todo nuestro continente una serie de instituciones y de herramientas que tienen que permitirnos llevar estas capacidades al límite de su visibilización y al límite del cumplimiento. El tercer elemento es que hay una relación entre el desarrollo humano y, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí, aunque en este video no vamos a tener tiempo para ello, hay que buscar la manera de que puedan conocer estos derechos, de hecho, recomendarles la lectura del Pacto Internacional para que permita que vean las coincidencias y finalmente la facilidad que da esta estructura para hacer este cumplimiento. Decíamos ya la parte de mirarlo desde la mirada, los ojos y los rostros de grupos en situación de vulnerabilidad, y además, y la última, sería comentar que finalmente los derechos humanos también implica el trasladar capacidades hacia esta exigencia de información y de participación política para todas las personas. En cuanto al aporte del desarrollo humano, vamos a decir que sus dinámicas son más de largo plazo, lo cual no quiere decir que esto no tenga una lógica de corto plazo, sino se van creando evaluaciones, se van creando instrumentales, se van creando recursos y políticas que van impactando en la mejora de las capacidades y en el aporte necesario para generar estos entornos. Esto es muy valioso porque también implica el involucramiento de actores, a diferencia de los derechos humanos, por ejemplo, empresas,
organizaciones de la sociedad civil, actores económicos relevantes que finalmente van a influir y van a incidir precisamente en este gran aporte que da el desarrollo humano como una estrategia de oportunidades y de capacidades. Finalmente, para nuestra presentación, solamente mencionar aquellas libertades que involucra precisamente el hablar del desarrollo humano. La libertad de la discriminación en pro de la igualdad, la libertad de la necesidad para contar con un nivel decente de vida, aquí entra el empleo, la alimentación, entre otros, la libertad para desarrollar y hacer realidad a la potencialidad de cada ser humano. Esto es muy importante porque finalmente lo que colocamos al centro en el desarrollo humano, igual en los derechos humanos, es a la persona y a los grupos de personas y sus necesidades. La libertad del temor, sin amenazas contra la seguridad personal. Aquí la diferencia entre hablar de violencia es equilibrarla con el asunto de una libertad de temor que implica una evaluación mucho más integral en donde la pobreza y otras situaciones entran en juego. La libertad de la injusticia, la libertad de la participación, expresión y asociación, también como un fin en sí mismo de toda esta serie de capacidades y de oportunidades, la libertad para tener un trabajo decente sin explotación. La lectura de esta diapositiva es que ustedes la puedan ver, más adelante la abordaremos en el otro módulo, finalmente lo vean con la palabra de acceso. Acceso a estas libertades implica mejores capacidades y entonces podríamos hablar de un desarrollo humano. Con esto dejamos esta parte introductoria de la presentación y vamos a precisamente a invitarlas a que puedan participar a través de los foros, a través del ensayo y de todas estas, digamos, herramientas que se les han puesto para que puedan hacer este recorrido que seguro será muy interesante y al que los invito y las invito a que agreguen toda su experiencia en el tema.